momento. En primer lugar, porque sé que yo no voy a poder escoger, eso lo van a decidir los electores. Me siento cómodo compitiendo con Keiko, al cual, hablando de afectos, yo le tengo afecto. Al señor Lezcano no lo conozco. Evidentemente que serían dos escenarios distintos, ¿no? En el caso de Lezcano, él tiene propuestas de intervencionismo estatal y de populismo que desapruebo completamente, entonces ya sé claramente dónde apuntar ahí. En lo que se refiere a Keiko es un caso distinto, porque Keiko no es como el papá, ni tampoco ninguno de los Fujimori sigue una ideología particular, entonces vamos a ver con qué sale y qué dice. Keiko ha prometido mano dura. ¿A ti te gusta esa expresión? ¿Te parece que es necesario que el Perú tenga más mano dura o no? Creo que lo que necesita el Perú es una serie de reformas en las cuales hay que ser absolutamente convincente y saber que uno las va a llevar a fondo. Que uno no puede, en algunos casos, dejar de tomar medidas que son difíciles, que van a ser duras, y que por lo tanto hay que poder sostener, como decía su papá, que a uno no le tiemble la mano. Entonces yo supongo que ella se está dirigiendo a eso. En lo que se refiere, si mano dura es la capacidad de verdaderamente organizar el Estado para vencer el enemigo, yo lo que diría es que, si bien yo siempre he reconocido que su papá tuvo una firmeza increíble y necesaria entre 1990, digamos 93, 94, las personas, ya que su papá no está acá, que hicieron eso posible son todas personas que están hoy día en mi equipo y no en su equipo. Ergo, la primera cosa que produce la mano dura, ¿dónde está esa mano dura? Que ella no tiene, pero fue de su papá. La mano dura de su papá está conmigo. Hay varias figuras prominentes del fujimorismo que no están con Keiko, que están contigo, ¿no? ¿Por qué crees que ha ocurrido eso? Ocurre porque lo que nos caracteriza a todos, estoy pensando ahora pues en el general Miyashiro, que capturó a Abimael Guzmán y descabezó a Sendero Luminoso, el general Williams, que descabezó al MRTA, Pancho Tudela, que fue el más destacado ministro de Relaciones Exteriores, probablemente del régimen pasado cerró las fronteras o contribuyó con las políticas de cerrar las fronteras con el Ecuador. Efectivamente están conmigo. Ninguno de ellos, creo yo, se consideraría fujimorista. Lo que les tocó es servir bajo el régimen de Fujimori. Y supongo que la razón que están conmigo, habría que preguntárselas, es que creen que yo soy capaz, en tiempos de guerra contra el coronavirus, de seguir adelante una política que es fiel a la economía de mercado, que deja que los ciudadanos escojan, que las eliminaciones de un producto y otro sean hechos por los mismos ciudadanos y que van a poner orden en una forma inteligente y no incurrir en alguno de las fallas que tuvo desgraciadamente un presidente Fujimori, que yo admiro por los primeros 3 años, nunca lo he negado, pero que terminó siendo pues apropiándose de diarios, tabloides y otros y hacer malos manejos y escondidos con un señor Montesinos, y ya deben saber que el primero en criticar ese lado oscuro del presidente Fujimori, el montesinismo, según el mismo Comercio, fui yo. Entonces combino un no fujimorismo, pero algunas de las características de Fujimori sin tener las partes negativas, que es meterse con gángsters y realmente jugar con las cartas cara abajo. En la primera entrevista que te hice este año aquí en el 7x7, fuiste muy caballeroso con Verónica Mendoza. Dijiste que te parecía una buena persona, una persona honesta, honrada, con ideas equivocadas, pero una persona rescatable. Yo pienso que no debemos descartar un escenario de segunda vuelta contigo y con ella, Hernando, porque si tú y ella siguen subiendo a esta velocidad, van a sobrepasar al Lezcano, que ha perdido 30% de un mes a otro. ¿Sigues pensando que Verónica Mendoza es una buena persona, que tú te podrías entender con ella, que hay zonas de confluencia entre ella y tú? No creo necesariamente zonas de confluencia, pero cuando yo recién lo
conocí a Alberto Fujimori, no había confluencia. Era un izquierdista con un grupo que, como yo te dije anteriormente, tenía hasta en su lista congresal a gente del MRTA. Al MRTA. Sí, estaba ahí. Entonces no es el hecho que yo creo que puedo confluir. Lo que yo creo es que poder convencer, que es distinto. Y la forma que yo convenzo no va a ser porque la voy a convencer a ella, sino cuando saco mis primeras medidas, si es que soy presidente de la República, tú vas a ver que la mayor parte de su gente va a decir, ah, cosa que así era en verdad, y no le va a quedar otra cosa a ella que entendernos. Pero no es porque la voy a convencer, porque voy a convencer a sus electores. A sus electores, muy interesante. Ahora, tú has dicho que el Perú necesita reformas, capitalismo popular. ¿Cuál crees que sería la decisión más ardua, más impopular que tú tendrías que tomar? La reforma, digamos, políticamente más costosa que tú tendrías que tomar como presidente, Hernando. Yo creo que la más costosa, y te lo dijo así a Abuelo el Pájaro, así, no, si tuviera que meditarlo durante una hora tendría una respuesta más precisa, pero que en algunos casos el descentralismo funciona en el Perú. Es una buena cosa. Pero descentralizar gobierno no es equivalente a descentralizar decisiones. Mi idea de cómo descentralizar decisiones es empoderar a comunidades, a municipalidades, a sectores privados. Porque la tendencia de todos los gobiernos, eso lo sabemos desde John Locke mismo, es de que se corrompen, sean locales o sean centrales. Entonces la decisión más difícil yo creo va a ser en algunos casos decir, oiga, esto que ustedes están haciendo a nivel local, que es administrar agua que sigue la distribución hacia los más pobres en cilindros, que cuesta 6 veces más que si hubiera cañería, y la cañería es subterránea, y yo, jefe de Estado, tengo el derecho a ejercer la soberanía del Perú sobre el subsuelo. Yo hoy día voy a agarrar ese subsuelo, le voy a meter cañerías y ustedes descentralizados me van a tener que seguir. Entonces las partes más difíciles van a ser cuando se ven que el Estado central retoma una iniciativa donde han fracasado los locales y deja que funcionen los locales donde ellos sí pueden hacer la performance. Pero mira, es la misma cosa en los Estados Unidos, donde tú estás actualmente. Había al principio la idea de estados separados, ¿no es cierto? Cada estado tiene un uniforme distinto, como sabemos todos por las películas de Steven Seagal, de Rambo, unos de azules, unos de beige, unos de verde, y dentro de ellos hay sheriffs que son otros niveles, y hay un momento que se corrompen de tal manera que entra el FBI y dice, señores, el Estado federal se va a meter con los sistemas regionales de Chicago y vamos a destruir a todos esos italianos que se han hecho en mobs. Punto. Lo mismo va a pasar conmigo. Eso va a ser lo más difícil. Probar a los peruanos que la descentralización funciona en algunos casos y no funciona en otros. Muy interesante lo que has dicho, muy interesante. Fíjate, hace más de 10 años cuando yo jugaba con la idea de ser candidato presidencial, fui una noche muy tarde, a medianoche, a Palacio. Alan era presidente y tuvimos una reunión como a escondidas. Y Alan me dijo, lo más grave o lo más difícil, si llegas a ser presidente, es que los gobernadores regionales reciben demasiado dinero, algunos de ellos por el canon minero, y entonces eso crea una fuente inagotable de problemas. A ti, por ejemplo, esta idea del canon minero, ¿te parece que es buena? En algunos casos sí, tendría que ver la cosa con muchísimo más detalle de la que he visto ahora, pero yo creo que en general mi política es para ir directamente al bolsillo. Yo voy a ir al del bolsillo de los individuos, porque yo creo que cada individuo con su familia sabe lo que es que hay que hacer y sufre las consecuencias de hacer las cosas malas. Y si se organiza en corporaciones, en comunidades, como yo creo que hablé contigo al respecto de mi experiencia increíble en algunas comunidades con las cuales sobresale Yacuabamba en La Libertad, tienen sus propios hospitales, sus balones de oxígeno y además de eso, la lista de compras y ellos sí se acuerdan a qué vacunas se dirigirían y tienen en un espacio de 15.000, 20.000 personas
solamente 2 muertos. Entonces, ellos saben más que su región. Entonces, yo iría, por eso es que he creado este vehículo que se llama el Pacto Social, que en el fondo no es, para identificarlo, no es muy distinto del siglo XVIII y XIX, la idea del tercer Estado. De qué manera las organizaciones espontáneas del Perú, formales e informales, y todos son lo suficientemente formal para ser reconocidas, vamos a empoderar para que ellas se ocupen y los individuos de su propio destino. Ellos saben que funciona y saben que no funciona. Si hubiera un Estado eficiente tipo sueco, bueno, pues otra sería el cantar, pero no tenemos un Estado sueco. Y tú vas a hacer